¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Hablaremos de un tema muy importante esta noche, la desnutrición en el país, uno de los problemas que más golpea la realidad guatemalteca. Hablaremos con el recientemente nombrado comisionado contra la desnutrición, Andrés Botrán, y tenemos la posibilidad esta noche de iniciar con el siguiente reportaje para tener un panorama general, cifras, estadísticas de cómo afecta la desnutrición a Guatemala. Tras los bellos paisajes de nuestro país se esconde una dura realidad que muchas veces ignoramos y otras callamos. La desnutrición crónica en Guatemala afecta a 4 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años, es decir, un 43.4%, según datos de la UNICEF. Estos pequeños no tienen la posibilidad de adquirir los nutrientes necesarios para medir lo suficiente, estudiar correctamente, producir, hasta adquieren enfermedades y reducen su coeficiente intelectual en el peor de los casos, consecuencias que arrastrarán para el resto de su vida. Las estadísticas indican que el 80% de esos niños son indígenas. Durante por lo menos los últimos 20 años, los presidentes han propuesto metas para reducir sus efectos en Guatemala, sin lograr revertir las tendencias, ya que estamos entre los primeros 5 lugares a nivel mundial en desnutrición crónica. Datos revelados en el 2014. Durante su discurso de toma de posesión, el presidente de la República, Jimmy Morales, retomó el tema al establecer una reducción del 10% de prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 2 años en un plazo de 4 años. Tras el anuncio por acuerdo gubernativo, se creó la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, la cual trabajará en cooperación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y el resto de ministerios. El 23 de febrero fue juramentado como comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica Andrés Botrán, quien se comprometió a trabajar integrando los actores necesarios, acciones, líderes y recursos para lograr la meta. Botrán en el 2004 fungió como comisionado del Frente Nacional contra el Hambre. Inicia el proceso de creación, consulta y aprobación de la Política Nacional y de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Posteriormente fue nombrado como el primer secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, puesto que ocupó hasta mayo del 2007. Es por eso que hoy nos habla en Desafíos acerca de su visión para lograr por fin reducir esta dramática situación en el país. Le doy la más cordial bienvenida esta noche al recién nombrado comisionado contra la desnutrición por el presidente Jimmy Morales, Andrés Botrán. Muchas gracias por acompañarnos, señor Botrán. Hay muchas preguntas para hacer esta noche. ¿Cuáles cree usted que van a ser los objetivos para poder realizar este año y para poder cumplir con las metas que se han planteado en la lucha contra la desnutrición? Bueno, primero muchas gracias por la entrevista y por ser agentes de difusión de lo que está pasando en el país. Con respecto a mi función como comisionado, uno de los temas principales es resaltar la agenda de la desnutrición crónica en el país. Como sabemos, alrededor del 50% de los niños y niñas de Guatemala son desnutridos crónicos. Ese es un tema que es una realidad que no puede pasar en el país, que no la podemos seguir tolerando, y es en muchas evidencias es mucho de la causa porque hay pobreza en el país. Muchas veces se malentiende que la desnutrición es causada solamente por la falta de alimentos. La desnutrición crónica es multicausal, y entonces tiene manifestaciones de falta de servicios, acceso a servicios básicos de salud, acceso a un entorno saludable, falta de educación para higiene, inocuidad de los alimentos y sanidad del entorno, y también tiene algunos componentes de falta de disponibilidad de acceso a los alimentos. Pero típicamente pensamos que cuando pensamos en desnutrición, pensamos alimentación. Y eso tal vez es uno de los temas por los cuales no hemos sido tan efectivos. Porque se piensa intuitivamente que si el niño está desnutrido, lo que hay que darle es comida.
pero si en el entorno del hogar no hay agua segura, agua potable, si no se lavan las manos al hacer los alimentos, si no hay un entorno adecuado en donde haya separación de los animales en el hogar, etcétera, entonces ese entorno enferma a los niños, les provoca diarrea y los desnutre. Entonces, uno de los temas es que tenemos que entender la sociedad guatemalteca con más claridad cuáles son los determinantes de la desnutrición crónica en el país. Es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que debemos reconocer todos los guatemaltecos que somos parte de la solución, que este problema nos atañe a todos. La desnutrición no es un tema solamente de los niños y las familias que tienen niños desnutridos crónicos. Es un problema de toda la sociedad, en donde típicamente hay un desarrollo más lento del niño, en donde se reducen sus capacidades cognitivas y físicas, en donde hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y en donde hay limitantes a la educación, en donde también si hay menos acceso a la educación porque están esas limitantes, hay menos acceso a un trabajo seguro o a un trabajo mejor remunerado. Y eso nos afecta a todos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la desnutrición crónica nos afecta a todos y que nosotros también tenemos que ver de qué manera podemos accionar para mejorar esas circunstancias. Y aquí hay trabajo para todos. Hay trabajo para el organismo ejecutivo, para los alcaldes, para las universidades, para los jóvenes. Todos tenemos que vernos partícipes de esto. El presidente nos dijo el 14 de enero en Palacio, dijo, yo no puedo hacerlo todo, necesito el apoyo de toda la sociedad. Y para esto lo más importante para nuestro futuro, que son nuestros niños, el presidente llama y ha llamado a la participación de todos. Y nosotros tenemos que ver y estamos desarrollando estrategias para atraer la energía de toda la población, la energía de los jóvenes creativos, de los jóvenes innovadores, de los actores sociales comprometidos con conocimiento local, de las personas que tienen mucho conocimiento de la cultura y de las costumbres a nivel local. Necesitamos tener ingenieros que nos ayuden a identificar mejores maneras de hacer las cosas. Típicamente paramos en las mismas fórmulas y las mismas soluciones que hemos venido probando, por muchas razones, ¿verdad? A lo mejor porque son las de más fácil implementación, a lo mejor porque no tenemos tiempo para hacer otras cosas. Pero yo creo que si nosotros integramos, como el presidente nos ha dicho, si nosotros integramos las fuerzas de la sociedad a tratar de resolver este problema tan profundo y tan importante, vamos a dar saltos muy importantes para la solución del problema. El otro factor que también tenemos que, digamos, de mis objetivos es integrar a nivel local los esfuerzos. Muchas gracias por su respuesta. Ya anteriormente se había trabajado en el tema de desnutrición. ¿Por qué se decide regresar justamente a este punto central? Sabemos que es uno de los problemas más relevantes e importantes de la realidad guatemalteca. Porque es la misión de mi vida. Se lo he dicho a mis hijos, ellos son mi prioridad, pero la misión de mi vida es avanzar la agenda y dar resultados en la desnutrición crónica infantil. Así como para algunos, el vicepresidente Al Gore tenía su libro que decía una verdad desafortunada,
Yo creo que la verdad desafortunada de Guatemala es la agenda inconclusa de la desnutrición crónica. Avanzamos en la institucionalidad hace 10 años cuando se formó y se aprobó por decreto legislativo el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la CESAN específicamente, y fue un liderazgo regional y mundial haber tenido ese logro tan importante en el reconocimiento de una institucionalidad de Estado. Pero los resultados nos han venido, digamos, de la mano. Y entonces necesitamos, sí, yo creo en el llamado del presidente Jimmy Morales, en que la sociedad tiene que vincularse, la sociedad tiene que participar y participar activamente. En efecto, me gustaría consultarle porque debemos recordar que cuando se presentaba el programa Hambre Cero fuimos un ejemplo a nivel latinoamericano. ¿Por qué cree que no ha funcionado hasta el momento en los programas y los indicadores, sobre todo, que dan resultados importantes y cambios que esperamos sean drásticos, por supuesto, en estos porcentajes de desnutrición en el país? Mire, la agenda es una excelente pregunta y yo me la he hecho durante los últimos 10 años, créame. Hay un dicho que me ha servido mucho. Y es un dicho que dijo Einstein. Einstein dijo, si tuviera 1 hora para salvar el mundo, invertiría 59 minutos en identificar el problema y 1 minuto en resolverlo. Y eso es lo que yo y un equipo de colegas hemos hecho durante los últimos años. Y hemos evaluado el porqué de las cosas y por qué sí y por qué no. Y no ha sido plática de café y que nos tomamos un café o un vino o algo. Es un tema en donde nos vamos a la evidencia. Y por suerte, en la CESAN, en el gobierno anterior, se midió el programa Hambre Cero. Y se midió rigurosamente. Y eso nos trajo lecciones aprendidas. Una de las lecciones aprendidas es que se fue demasiado ambicioso en la intensificación de las acciones. Ellos, durante el gobierno anterior, se planteó 166 municipios priorizados. Nosotros estamos pensando que tenemos que intensificar de una manera bastante más reducida, pero para poderle dar más atención a la calidad de la intervención, ¿ya? Y estamos hablando de 4 departamentos principalmente, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula en una primera fase, y en una segunda fase San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango. Y estos se privilegiaron, y, digamos, la intensificación, porque ahí se encuentra una intersección muy complicada, en donde están los índices más altos de desnutrición crónica, pero también más altos en mortalidad materna y mortalidad infantil. Entonces, una intensificación en esos departamentos van a haber beneficios sociales muy profundos y muy importantes para el país. Esa es una primera lección aprendida. Otra lección aprendida es que tenemos que concentrarnos en lo que genera valor y no en lo que genera puntos mercadológicos. En el plan Hambre Cero habían 122 acciones, que es un número, digamos, bastante amplio, y en muchas instancias poco técnico. Se privilegiaron 122 intervenciones que se podían hacer, pero no necesariamente las 122 son técnicamente efectivas y costo efectivas para reducir la malnutrición. Incluso hay una gráfica que compartimos con el presidente, en donde se miran los países de América Latina, el monto por niño que se dice que se